Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas de la Revolución de las Conciencias. Estamos una vez más acá hablando de los temas coyunturales que son de interés público, digámoslo así. Y pues esta vez, como todas y todos sabemos, acabamos de pasar por un proceso muy importante el fin de semana pasado, que fue el proceso interno de Morena en los 300 distritos electorales federales. Y pues como sabemos fue un proceso muy polémico, que dio mucho de qué hablar y pues justamente por eso el día de hoy estamos acá en el análisis con Damaris, que nos acompaña desde Iztapaluca para el mundo, y con Alan García, el compañero Alan de GAM. Pues que además son compañeros que pues fueron, no nada más estuvieron viviendo el tema del proceso interno, sino que además de todo fueron candidatos, fueron aspirantes a a estos espacios de consejeros. Entonces, por eso pues les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Damaris y Alan. Y pues, ¿qué tal si les parece bien si comenzamos ahí con cuáles fueron las primeras reflexiones que ustedes pueden rescatar de este proceso interno en términos de cómo se llevó a cabo el proceso, incluso desde el tema logístico, ¿no? Que desde ahí puede tener un impacto importante en las decisiones finales de las personas y de la militancia que participó este fin de semana pasado. Damaris, Yo creo cuéntanos. que primero, Alan, porque las elecciones fueron primero en la ciudad. Sí. Bueno, sí, 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 es fueron cierto. primero en la ciudad y además también a nosotros en el caso del Estado de México nos ayudó un poco La como experiencia indicador de previa. qué es lo que se estaba viviendo y aquí nos íbamos a enfrentar Sí, entonces. sí, fueron sábado y recordemos que fueron sábado y domingo Ujú. las elecciones y sí, justamente fue primero en la Ciudad de México. Entonces, Alan, Sí. cuéntanos ahí qué fue lo que pasó. El sábado fueron en todos los estados donde Morena es gobierno y el domingo fueron en donde no es gobierno, ¿no? Y eso también tenía pues, su razón de ser, ¿no? Porque donde no se es gobierno, pues hay como una complejidad, ¿no? Por el tema de posibles operaciones que vinieran de gobernadores de la oposición, que salvo a lo mejor lo que pueda platicar Damaris, parece que no fue tan así, o a lo mejor sí, ya Ujú. platicará, ¿no? Pero el día sábado fueron en los estados donde sí somos gobierno. Entonces yo empezaría diciendo que a mí me tocó estar en de dos formas, ¿no? En el tema de Gustavo Madero, ¿no? Presentando una propuesta como candidato, y en el tema de Azcapotzalco, siendo parte del equipo, ¿no? Que ayudó a coordinar la realización de la asamblea en mi papel de enlace distrital. Y yo lo que les podría decir es que, o sea, el problema que pues, todos vimos, ¿no? Tanto el sábado como el domingo, ¿no? De la cantidad de personas que pareciera que fueron, pues no por conciencia propia, sino a partir de la coacción o la compra del voto, fue un fenómeno que Ujú. se presentó, yo creo que en la mayor parte de los distritos, ¿no? En algunos de manera más intensa, en algunos de manera más relativamente más bajo o al menos más disimulada. Pero ese problema deviene de las características de la convocatoria para este ejercicio. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? O sea, esa es la esencia del problema, la Ujú. forma en cómo se lanzó la convocatoria para este proceso. Porque Morena siempre está como entre los extremos, ¿no? O sea, desde 2017 un extremo Ujú. de no abrir para nada el tema de la afiliación, ¿no? De no llevar a cabo un proceso interno cuando los tiempos pues, lo permitían, ¿no? Sobre todo después de la elección del 2018, ¿no? Y se cerró y no quiso, y el extremo de hermetismo. Ujú. Y 5 años después, ¿no? Ya con la presión del 24, ¿no? Pues se va al extremo totalmente contrario, ¿no? De un proceso que es de 100,000% de apertura sin ningún tipo de filtro o un proceso organizativo previo para el tema de las afiliaciones y de la credencialización y los comités y como tiene que ser el proceso, digamos, como lo establecen los estatutos, ¿no? Por ejemplo, nosotros como estructura, digamos, organizativa del partido, hace justamente un año, en agosto, septiembre, empezamos con la tarea
justo de las afiliaciones, pensando en este proceso interno, ¿no? Ujú. Y yo creo que era una buena decisión porque era verificar, garantizar que las personas que tú afiliabas, digamos, como estructura organizativa del partido, pues eran personas que a conciencia querían formar parte del mismo, ¿no? O sea, que tú verificabas que la señora Juanita de la sección 1046 efectivamente quería participar, si quería ser afiliada y pues le hacía su formato y quedabas ahí de Ujú. acuerdo con la credencialización, ¿no? Sí. Sí, yo creo que era el mejor proceso, ¿no? Para integrar un buen padrón, confiable, sin sectarismo, de toda la gente que quisiera participar libremente, bueno, lo pudiera hacer, ¿no? Y se pudiera constatar desde el partido que esa gente libremente quería participar y que no se daba entrada a afiliaciones corporativas, ¿no? Pero se suspendió ese proceso y después se canceló Ujú. y ya no avanzó. Y eso que se generó durante 3, 4 meses, pues quedó en el baúl del olvido, como muchas otras cosas, ¿no? Y se saca esta convocatoria donde pues se facilita, no hay ningún tipo de candado de filtro para evitar afiliaciones corporativas, ¿no? Entonces lo que vimos fue exactamente a grupos corporativos, ¿no? Que le entraron pues con todo este proceso de afiliación y a competir la elección de candidatos y candidatas para consejeros, ¿no? Y Ujú. varios de ellos, no sé si sean la mayoría, pero sí varios de ellos y de ellas, ¿no? Pues van a ser consejeros por la vía de esos métodos, ¿no? Muy bien. Y eso genera Ujú. un problema en el partido para futuro que ya también trataremos. Muy bien, sí. O sea, justamente lo que dices, Alan, en resumidas cuentas, es justamente este tema de los extremos, que creo que es una cuestión que podemos rescatar y muy importante en esos términos justamente de la convocatoria, de quienes están en este momento ocupando esos espacios dentro del partido, esos espacios que al final, si bien es cierto, no tienen la misma connotación de la izquierda, los espacios de los consejeros en este momento, ahora de igual manera son espacios de dirección del partido. Entonces, no estamos hablando de cosa menor. Y muchas veces incluso nos podemos dar cuenta, pues, que no solamente es un tema de personas, porque anteriormente podríamos ver, como justamente tú lo mencionas, el tema de la militancia, ¿no? Y de los intereses que tengan esas personas. O sea, justo este clima se dio para que los grupos corporativos que no tienen ni siquiera nada que ver con el partido, que es más, que están alejados o que son hasta contrarios quisieron entrar y en muchos contextos lo lograron, justamente por este esquema que tuvo ahora el partido al interior, que pues lejos de hacerlo democrático, lo hizo todo lo contrario, ¿no? O no necesariamente todo lo contrario, porque también pudimos ver que hubo militancia ahí que incluso en términos logísticos resistió y fue a votar. Entonces, digamos que en ese sentido no todo está perdido por el tema de la militancia, porque también pudimos ver en este proceso que sí hay militancia convencida, que sí habemos personas convencidas y convencidos de la izquierda y de los procesos democráticos, al menos incluso hablando de manera muy personal, porque lejos de únicamente, más allá, tenemos que ser muy objetivos y objetivas desde luego con el proceso, pero más allá de eso o de solamente satanizar estas cosas, mejor ver qué se puede rescatar y qué es lo que tenemos, cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para poder resarcir estas prácticas que sucedieron y este clima que fue además de manera muy generalizada en nuestro país, ¿no? No solamente en la ciudad o no solamente en el Estado de México, sino que fue de alguna manera un clima generalizado que justamente se prestó a que grupos ajenos a Morena, grupos ajenos a la izquierda, pudiesen infiltrarse mediante estas prácticas. Entonces, ¿qué onda, Damaris? Ahora sí cuéntanos, ya con este contexto, ¿qué fue lo que pasó en Ixtapaluca? ¿Cómo percibiste tú ese clima? ¿Ya fue distinto acá o qué fue lo que sucedió? Yo identifiqué desde un día anterior como un sentimiento generalizado de los compañeros de la militancia. Creo que la importancia de que cada uno documentara, fuera poniendo en sus redes sociales cómo veía el proceso, Ujú. por lo menos para nosotros, los estados que tuvimos las elecciones al día siguiente, pues justamente nos dio un indicador de qué era lo que podía pasar. Ujú. Pero era una cosa que nosotros ya habíamos sentido, pues por la premura de la convocatoria, por el tipo de personajes que se registran. Digamos, sabíamos
que esto no iba a acabar muy bien. Sin embargo, varios compañeros y compañeras dieron también la lucha contra todo un corporativismo, en el caso de los municipios como el mío, Sí. que gobierna Morena, pero pues con gente que no necesariamente comparte los ideales de la Cuarta Transformación. Y aunque en mi municipio no quedó pues nadie de base, sí fue en otros municipios, como en el caso de Catepec, sí quisiera recalcar mucho al compañero Rafa García, que tiene un trabajo increíble. Pero lo preocupante, o lo que a mí me da más preocupaciones, no es que quedara o no quedara, no es un tema, creo, personal, y compartimos este diagnóstico con la mayoría de la militancia que sabe que nosotros no estamos en este proyecto por espacios ni por puestos. No era ser consejero porque yo quería ser, sino en el caso del Estado de México, ustedes saben que tenemos elecciones en el 2023. Y era sumamente importante que nosotros pudiéramos recuperar y articular un buen comité estatal que defendiera la elección del 2023, sea candidato o candidata, porque es uno de los estados más importantes en toda la República, hablo electoralmente, y que es un estado que es imprescindible ganar para garantizar la transición en el 2024. En eso consistía la importancia de que nosotros pudiéramos llevar unas elecciones o una renovación transparente, limpia, bien organizada, y sin embargo hemos visto toda una serie de infiltraciones. En el caso de mi municipio se vio operadores de antorcha campesina que eran gente que a nosotros nos golpeaban en territorio, nos corrían de los territorios, incluso llegaron a secuestrar y amenazar compañeros en las últimas elecciones, y que es indignante ver cómo ahora se quieren colgar al proyecto de la Cuarta Transformación. Ahora, no nos espanta, esto es pues un resultado de la pluralidad que ha permitido el partido. Nosotros tampoco podemos negarle sus derechos político-electorales a la base, al pueblo, porque mucha de esa gente, pues también es pueblo. Y, Sí, por y eso supuesto. está bien, pues. Lo que no está bien, me parece, son los filtros o la forma en cómo se definen los órganos de dirección ejecutiva en el partido, y que eso se tuvo que ir pensando muy sesudamente desde antes. Hay muchos partidos pues en el mundo, en el continente incluso, que tienen hasta divisiones entre militantes y afiliados, y creo que era importante que el partido lo fuera filtrando. Desde la formación de Morena nosotros no hemos tenido tareas militantes, han sido tareas meramente electoreras, y necesitamos hacer esa introspección y ese análisis, ese reconocimiento de que hemos fallado, porque lo que se viene es una elección fenomenal. Hemos cumplido meramente con labores electoreras, solamente ganar elecciones, y pareciera que nuestro instituto político es una agencia de colocación. Pero habemos muchos compañeros de base que hemos luchado a contracorriente para que esto no permanezca así, y me parece que sí es necesario rectificar la línea por donde vamos. Yo de nuevo reitero que estoy sumamente preocupada por el tema del Estado de México y Coahuila, porque además, bueno, en mi caso yo milito en espacios que no pertenecen al grupo hegemónico del Estado de México, es decir, el senador Higinio, una persona que ha votado desde el día 1 en contra de los proyectos del Acuerdo de Transformación, como es el aeropuerto. Él apoyaba la permanencia del aeropuerto de Texcoco, lo cual a mí me parece sumamente indignante. Y se han seguido por esa línea. Y el hecho de que ahora permanezca el comité, los consejeros, solamente recargados del lado de un grupo político, a nosotros no nos permite tener libre permanencia en el partido. Si ya de por sí era complicado en el municipio, nos dejaron fuera de la administración pública, no hay diálogo con ningún funcionario del municipio, y fuera de eso, les reitero, independientemente de los cargos,
el hecho de que no se esté cumpliendo con la línea de la Cuarta Transformación, a nosotros nos golpea bastante en el territorio, porque a la hora de visitar a la gente, ellos te reclaman y te dicen, ¿y ustedes para qué querían el municipio? Terminaron siendo igual que el PRI o peor que Antorcha Campesina. No nos están cumpliendo ni siquiera con las gestiones de la colonia. Y creo que es necesariamente, pues urgente, la articulación de la base, ya sin sectarismos. La izquierda ha pecado de sectaria y ha pecado de soberbia entre militantes. Siempre nos estamos peleando por nimiedades, cuando el proyecto de la Cuarta Transformación trasciende las dinámicas de grupo. Es un proyecto el que está en juego. Entonces, me parece que es sumamente urgente la articulación desde la base e ir señalando las irregularidades que nosotros vimos en nuestros procesos electorales. Pareciera que era una competencia de ver quién acarreaba más o quién tenía más dinero para convocar. Y de verdad que eso la gente te lo reclama en el territorio. Entonces, ahora con qué discurso nosotros vamos a ir a buscarlos en el 2023 para ganar una elección contra toda una maquinaria del PRI, contra Enrique Vargas, que él está sacando dinero del municipio para financiar a toda la derecha. No es solamente un tema de ver quién puede más entre grupos de Morena, es que el enemigo real está afuera. Es el PRI, es el PAN articulados y que ya nos demostraron en la Ciudad de México, solos no pueden, están moralmente derrotados, pero cuando se unen, sí representan realmente un peligro para el proyecto de transformación. Y si el Estado de México ya no se suma a este proyecto de transformación en el 2023, va a ser muy complicado recuperar e incluso a mí me preocupa qué tipo de alianzas vamos a tener que hacer rumbo al 2024 para ganar la presidencia. Entonces creo que tenemos que irnos articulando con mucha sobriedad, con mucha madurez política entre militantes, que comprendemos que esto no es por cargos. Además, es un cargo honorario, no te pagan para ser consejero. Tú hablas más allá, perdón, Damaris, tú hablas más allá entonces como este tema de una recomposición, incluso no solamente de estos procesos de los que estamos hablando, no se trata de cuestiones meramente técnicas, administrativas, etcétera, que desde luego son importantes para la realización de estos procesos democráticos al interior, sino también de una recomposición ideológica, entiendo, de reforzar esa parte y no de nada más estar, porque además de todo sabemos que estos procesos democráticos y estos procesos que hemos vivido incluso después de la elección pasada de 2021, que fue todos los procesos, digamos, al interior del partido en los que hemos estado involucrados, etcétera, y que es parte de la izquierda, incluso natural, este tema de movilizarnos, este tema de organizarnos, este tema de agruparnos, etcétera. Entonces yo pienso que también incluso lo que mencionaba Alan hace un momento es fundamental, aparejado con lo que estás diciendo de la ideología, ¿no? El tema de la militancia, de realmente qué es lo que significa Morena, qué es lo que significa el proyecto de la Cuarta Transformación, porque al final es eso. Muchas de las personas que lograron infiltrarse en este momento no tienen ni siquiera interés en consolidar la Cuarta Transformación, en consolidar el proyecto, sino que nos estamos quedando de manera muy limitativa en temas individualistas, ¿no? En proyectos meramente individualistas, y desde luego que pues el tema es muy legítimo, las aspiraciones que tengamos cada uno como militantes o como que formamos parte del partido, son muy independientes, son muy legítimas, pero más allá de eso, justamente tenemos que entender que somos parte de una colectividad, que somos parte de un proyecto y que pues desde luego que tenemos que abonar desde las trincheras en las que estemos, pero abonar a ese proyecto pues justamente que va más allá incluso de un distrito o de una alcaldía, sino que es un proyecto de nación, ¿no? Que va mucho más allá de estas cosas. Entonces, me dicen aquí que tenemos muchos saludos, muy bien, pues es que tenemos invitados y acá invitada pues de honor y desde luego que invitades, desde luego que grandes invitadas que tenemos el día de hoy, grandes personalidades de la izquierda y de la militancia, etcétera. Entonces, a ver si los puedo ver. Denme un segundo, veamos. Saludos. Cristian Mata nos manda saludos, el buen Cristian Mata de acá de Avanzada Nacional.
Mm, Ángel, además los están desarticulando. Todas estas personas llegaron con una moral cuestionable de otro partido político y están ganando terreno, justo lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que este tipo de procesos, em, que desde luego que sí hubo mucha gente infiltrada en ese sentido, pero pues también además la importancia, ahora a ver, que me cuenten un poco de este tema, qué es lo que piensan, de cuál es la importancia después de lo que tú dices, de la militancia que quedó de alguna manera a un lado, digamos, o que se vio minimizada, digamos, en este proceso. ¿Cuál es la importancia de seguir consolidando, de seguir dentro de las filas de nuestro partido, de seguir fomentando este tema ideológico del proyecto de nación? ¿Cuál es la importancia y cuál es el papel que se va a jugar ahora? Alan, ¿qué nos dices de eso? Mira, es clave que se revierta esa sensación de desánimo, Ujú, porque yo vi desde el sábado, el domingo, todavía hoy temprano, pues muchos comentarios de compañeros donde se veía pues, la decepción, el desánimo, ujú, planteando incluso ya casi casi armar otro partido. Y lo que yo planteo es que hay que revertirlo, ¿no? O sea, esta elección fue una elección sui generis, ¿no? O sea, no había un ejercicio previo, ¿no? ujú. Que pudiéramos tener como referencia para que en función de eso preparáramos una estrategia. O sea, yo te lo platico por nuestro caso particular, ¿no? Nosotros nos equivocamos en la estrategia, ¿no? O sea, Ok. sabíamos que iba a haber estructuras que iban a movilizar de distintos órdenes, ¿no? Para no mencionar alguna en particular, pero no a tales dimensiones, ¿no? Entonces nosotros con un buen equipo que hemos venido consolidando en Gustavo Amadero, pensábamos que teníamos la opción de disputar dos fórmulas, ¿no? Y dividimos al equipo en dos subequipos, digamos, para Ujú. apoyar cada quien una fórmula. Y tuvimos una buena movilización, mejor no lo que esperábamos, ¿no? Porque igual hubo mucha gente que ni siquiera se quedó a votar cuando presenció Ujú, varios sucesos, ¿no? Y cuando es militancia, pues ya fe consciente que no claro, va a partir de de un una incentivo prebenda, ujú, pues es también complicado que se quede más de 3 horas esperando en la fila, ¿no? O sea, hubo varios efectos, ¿no? Todo es un tema multifactorial, pero pues nos equivocamos, ¿no? Y en vez de fortalecer solamente una propuesta, pensábamos que había la posibilidad de dos, y pues ni una ni otra, ¿no? Y así nos pasó en 2 distritos, ¿no? Aunque se rescató una compañera consejera que ya está, ¿no? Entonces, eso nos sirve mucho, ¿no? Saber de lo que son capaces otros y otras, ¿no? Para ganar a como dé lugar y violando cualquier ujú. tipo de principio ético y moral, pues nos ayuda también a que como militancia pues, consciente, activa, pues tomemos nota, ¿no? Y vendrá el momento para reajustar las cosas, ¿no? O sea, Ujú. hay mucha gente que no está confundida, muchos que entraron al consejo no saben ni qué es un consejero, ¿no? Ajá, Muchos lo piensan de que ahí van a definir, como era en el PRD, porque así pasaba, que esas así instancias son es. los que definían, aprobaban las listas de candidatos y de candidatas, ¿no? Y eso no va a pasar. Hay otros métodos, los cuales se han definido por el partido para elegir a quienes encabezarán las candidaturas en el 24, y a lo mejor muchos hasta se van a arrepentir de la cantidad de dinero que le invirtieron para este proceso, ¿no? La otra es que hay muchas impugnaciones, o sea, no a partir de lo que pasó el sábado y el domingo, sino desde que se emitió la convocatoria. Ujú, Hay creo que más de 2000 impugnaciones a esta convocatoria que el tribunal tendrá que desahogar, y pues no voy a hacer que en alguna de esas pues haya elementos, se caiga el proceso y la cantidad de dinero que le invirtieron algunos actores políticos pues den de topes, ¿no? O puede ser, pero independientemente de lo que suceda, el llamado es a reorganizarse, ¿no? O sea, sabíamos que Morena iba a cambiar radicalmente a partir de esta elección, así es. El Consejo no es la única instancia para aportar políticamente en la trinchera del partido, hay otras instancias, ¿no? Y lo clave es poder orientar, sobre todo con la militancia, con los comités y pues con algunos elementos de la dirigencia que pueden ser sanos,
y de convicciones, ¿no? De que Morena tiene que ser un partido de causas, ¿no? Un partido de lucha, de banderas, que esté abierto a la gente, ¿no? Que priorice la organización política, la formación ideológica, ¿no? La claridad programática. Eso es lo que tiene que trabajarse en Morena, ¿no? Y no solamente va a ser el Consejo la instancia para hacer eso, hay muchos otros espacios y el partido tiene también el deber político y moral de crear más espacios, ¿no? Para que se pueda aperturar la discusión política sobre lo que se viene, pero como decía Damaris, no es sencillo el panorama que tenemos hacia adelante, ¿no? Y si Morena no se afianza dentro del pueblo, pues puede haber algunos riesgos, ¿no? Yo lo veo mucho aquí en la ciudad. Como ya también lo dijo Damaris, aquí en la ciudad en el 21 se vio que esa alianza sí puede tener efectos nocivos, efectos negativos para nuestro proyecto. Y ellos, yo siento que incluso le van a apostar en el 24 a ganar la Ciudad de México, ¿no? Creen que tienen posibilidades, no sé si lo valoran así para el país, pero creo que en la ciudad sí lo valoran, y le van a querer meter todo para destronar a Morena en lo que ha sido pues, la cuna histórica de la izquierda en el país, ¿no? Y se ocupa fortalecer un partido, ¿no? Que le dé debate, que confronte no hasta el 24, ¿no? Sino desde ahorita en las calles, en el territorio, formando comités, teniendo asambleas, que la gente confíe en lo que representa a Morena como proyecto político, como proyecto de transformación, y esa es la tarea fundamental que tenemos como militancia, independientemente si hubo éxito o no hubo éxito en las asambleas internas, ¿no? Que eso no quite el sueño, ¿no? Habrá momento incluso de recomponer las cosas, ¿no? O sea, tú dices, Pero en la tarea términos fundamental generales, es trabajar políticamente que la para fortalecer el que la partido. militancia de Morena no tome una decisión drástica, sino que ahora es el momento de fortalecer más el cauce de la izquierda en México, porque además de todo, Así es. sabemos el peso que ha tenido Morena y de dónde nació Morena, desde luego, y cuáles son las finalidades de Morena y de la Cuarta Transformación en general. Entonces, este es el momento de fortalecer y de reencauzar la izquierda en nuestro país Correcto. desde Morena, desde las trincheras de la militancia, desde la ideología, desde la reestructuración de todo el partido, desde la reconfiguración de los procesos, de las finalidades, ¿no? No únicamente, no únicamente de los principios, sino de los fines, ¿no? Claro. ¿Tú cómo ves, Damaris? Bueno, quisiera agregar un elemento a lo que dice Alan. Lo primero es que tiene que haber introspección necesariamente. Y yo sí quiero hacer un llamado a la dirigencia nacional a que reflexione en el sentido en que la militancia se está manifestando. A ver, la militancia está enojada. Y enojada es muy poco, es un término muy light para decir el sentimiento bueno, cómo se siente cada uno de los militantes que ha aportado este proceso. Muchos decidieron bajarse incluso en la participación. Están encabronados. Eso. No Es más que- eufemismos, Es que No si más lo digo, censura. no me más pongo censura. peor. Ay, Sí. están Córtale, encabronados Rita. por todas las cosas que pasaron, porque fue una porquería de proceso, honestamente, y hay que Sí. decirlo así. No se puede aplicar ley mordaza contra nuestros propios militantes. Carajo, venimos de la izquierda, venimos del movimiento social, venimos de la movilización, y lo más importante, venimos de la lucha contra el autoritarismo de Estado. ¿Por qué se tiene que replicar ese autoritarismo dentro del partido? A ver, sí, tiene que haber crítica. Y lo que yo siempre digo es que nosotros podemos hacer una crítica, pero no volvernos oposición. Y el Ajá. peligro está en que la ciudadanía no sabe cómo traducir esa crítica Sí. a volverse oposición. Nosotros tenemos que canalizar esa crítica. Sí, a ver, compas, estamos encabronados, sentémonos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? No dando mensajes de positivismo tóxico que la verdad, en lugar de alentar a la militancia, le encabrona más.
La verdad es que yo estoy muy molesta con la respuesta de la dirigencia e incluso con la respuesta de Andrés Manuel en la mañanera hoy. El presidente también se equivoca y hay que decirlo. Y eso no quiere decir que nosotros seamos oposición. Vamos a estar en la línea de la cuarta transformación. Nos morimos en la raya porque este proceso se consolidara. No vamos a dejar que la derecha nos arranque algo que ha costado tanto y que muchos compañeros se murieron y no pudieron ver este proceso consolidado. Y ahora le estamos cediendo todo esto a la derecha. Esto me recuerda mucho a lo que pasó en Ecuador y es sumamente peligroso que nosotros le dejemos el discurso a la derecha. Y voy a platicar un caso muy específico de mi municipio, Antorcha Campesina, y creo que todo el mundo sabe quién es Antorcha Campesina. Por las faltas y por las omisiones y por la corrupción de nuestro presidente municipal, ahora quieren impulsar una consulta de revocación de mandato. Dios mío, a mí me espanta eso, a mí me aterra que Antorcha Campesina impulse una consulta de revocación de mandato. Están usando, la derecha usando nuestras propias armas. Y lo peor de todo esto, lo que me parece más aterrador, es gente de Morena nutriendo la consulta. Yo no me voy a poner de ese lado. Yo pienso que es un error sumamente grave que apoyemos iniciativas de la derecha porque estamos en descontento, sino que habría que pensar más sesudamente cómo podemos combatir la corrupción de esos infiltrados que llegaron a usurpar los espacios de representación popular y que no representan para nada la cuarta transformación. Creo que una de las luchas más importantes siendo gobierno debe ser acabar con la impunidad. La impunidad es sumamente grave, ya no puede seguir existiendo, debemos de declararle una guerra a la impunidad. Y creo que hacer las denuncias correspondientes, sí, sí, tratar de hacer todo por la vía legal, pero lo más importante es la movilización popular y que nosotros concienticemos a la población, no solamente entre militantes, sino a la población, porque a final de cuentas son ellos quienes van a depositar sus votos a las urnas. Que no puede ser que cada 3 años o cada periodo electoral los estemos buscando, porque eso ha sido Morena. Consolidamos comités de base por sección electoral. ¿Para qué? Pues para que voten. No, compañeros, esto ya tiene que traducirse en un contenido realmente transformador, incluso hasta revolucionario. Tenemos que radicalizar la cuarta transformación, o nos pasa lo de Bolivia, o nos pasa lo de Ecuador, o nos pasa lo de Argentina, o miles de procesos más y de ejemplos que tenemos en el continente. Se me hace sumamente peligroso porque no solamente es un proyecto nacional, es una inspiración incluso para procesos revolucionarios y democráticos en todo el continente. Es una responsabilidad que tenemos incluso con el mundo. Y pareciera que no asumimos esa responsabilidad que tenemos como proceso de transformación. Entonces, eso, primero, que la dirigencia no se enoje con los militantes que están encabronados. La crítica tiene que pasar, así sea el mismo presidente. Y eso no significa que nosotros seamos oposición. Número 2, convertir la votación en acción política. No solamente podemos conformarnos con que la gente vaya a votar, sino que tenemos que incentivarlos a que ellos tengan una participación política. Claro. Sectorial, en sus colonias, en sus escuelas, yo qué sé, pero que ellos estén organizándose y teniendo una participación política, no despolitizándolos. Eso fue un gran logro de la cuarta transformación, que en 2018 Andrés Manuel hiciera que en el desayuno, comida y cena estuviéramos hablando de política entre familia, cuando antes preferíamos no ver noticias, no saber nada de política, cuando antes la derecha se encargó de replicar el discurso de que la política es para políticos. Ya basta, no podemos seguir replicando eso. La política la tiene que hacer el pueblo, tiene que ser el pueblo haciendo política. Muy bien, Damaris. Pues sí, Alan nos da elementos fundamentales para la reflexión y Damaris los manifiesta con una precisión de relojería suiza, ¿no? Decir justamente esta parte de sí, hay que ser críticos, la crítica es fundamental al interior, tampoco hay que satanizar ese tema de la crítica, porque la crítica al interior es fundamental, si no, no avanzamos como partido, ni como izquierda, ni como proyecto, ni como nada más.
Y por el otro lado, también no le demos elementos a la oposición, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no alcanzamos a comprender esta parte de ser críticos y críticas y objetivos, ¿no? ¿Qué hace la oposición? Pues se aprovecha justamente de estas coyunturas, como lo que sucedió ahorita, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si ya vamos como a la reflexión final? Porque ya vamos a terminar un minuto cada quien, ya no nos dio tiempo y tenemos un montón de saludos por acá. Carolina Palma nos manda saludos. Alan, gracias por la reflexión. Claro, Palma, que sigo molesto por su decisión. Mario Hernández, que nos manda saludos también. Adamari sobre todo, y pues mucha banda acá que está mandando saludos a todas y todas, qué bueno que nos están viendo y que esperamos que también compartan esta parte acá de la reflexión que se está haciendo, desde luego desde adentro de Morena, ¿no? Qué mejor que aquí con nuestros invitados. Un minuto, por favor. Te decía, es momento de ya regresar, hay que ver cómo se define la elección de las nuevas dirigencias estatales, ¿no? Eso va a ser importante. Uh-huh. Y trazar la ruta de organización, ¿no? Morena tiene que fortalecerse como partido, ¿no? Y ese fortalecimiento es consecuencia de la organización y de la claridad ideológica. Y eso no lo tiene que trabajar, sí. Hay un planteamiento de reforma estatutaria, la verdad no lo he revisado, ¿no? Pero algo clave sería, pues sí, manifestar esa diferencia entre afiliado, militante, simpatizante, darle más contenido programático e ideológico a las actividades partidistas, porque efectivamente hemos sido un comité electoral desde 2014, ¿no? Y tenemos que consolidar a un partido político, ¿no? Un partido con principios, con moral, con ideas, con plataforma y sobre todo que esté en constante diálogo con la gente, ¿no? O sea, la transformación que encabeza Andrés Manuel tiene que seguir, ¿no? Se tiene que consolidar, es un cambio de régimen, es un cambio de época y eso no va a pasar si no hay una participación masiva y organizada del pueblo, y el responsable de que se dé esa participación, esa organización, es el partido político, ¿no? Es, digamos, de base, es lo elemental, ¿no? O sea, pueblo, partido y proyecto, ¿no? Es lo que tiene que estar en... Muy bien, Damaris. Pues por último, adicional a eso, también decir que no toda la cuarta transformación es Morena. Morena es un instrumento y tal vez algún día nos deje de servir ese instrumento. También hay que ser muy conscientes como de el PRD. eso. Como el PRD, los partidos políticos y el sistema de partidos, pues no necesariamente atienden a las necesidades de la izquierda, pero también nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para sentarnos a dialogar en un proyecto político en común, en una transición y analizando todos estos criterios del peligro que representa que vuelva a la derecha. Yo creo que tenemos que militar en el sentido de que este proceso de transformación sea sumamente irreversible, pero también hay otros espacios organizativos que nosotros tenemos que crear, que fortalecer en la ruta del poder popular, real poder popular, el empoderamiento de la gente, de la población, que la política no sea para políticos, sino que sea el pueblo haciendo política. Y yo termino con la frase, porque tengo un poco más de pesimismo, honestamente, sí, de esta jornada electoral. Yo estoy sumamente indignada por todo lo que vi. Bueno, que la gente, que los militantes sí recurran a las impugnaciones. Nosotros hemos sido testigos de cómo se ha usado dinero del erario público en los municipios para acarrear gente. Esto es indignante. Es una falta de respeto y un insulto a la inteligencia, no solamente de los militantes que hemos construido este proyecto de transformación, sino de la gente, de la población, que se aprovechen de sus necesidades. Eso es indignante. Andrés Manuel luchó para universalizar programas, justamente para que no ocurriera lo que ocurrió este fin de semana, que los condicionaran. Yo solamente los invito a que pensemos pues con el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad. Muy bien, Damaris, muchas gracias. Gramsciana. Pues sí, muy gramsciana Damaris. Pero qué mejor que justamente reivindicar en este momento cuáles son los principios y los fines de la izquierda, porque como bien lo mencionan,
ambos, no es únicamente el tema del partido o el tema de la militancia incluso, ¿no? Sino que va más allá, vamos de la mano de la sociedad civil, vamos de la mano de las instituciones, porque desde luego que formamos parte de todo este aparato, de todo este entramado, de todo este tema estructural, incluso político, económico y con perspectiva de género y con muchas otras cosas que pues sí, desde luego tenemos que articular y el papel de la izquierda resulta fundamental para realmente consolidar un proyecto de derechos económicos, incluso también sociales, políticos y fortalecerlos. Y desde luego, pues yo muy abogadescamente también lo diría, para reivindicar ese tema del Estado de Derecho que también muchas veces se ha quedado fuera con todas estas prácticas, incluso políticas ilegítimas, ilegales, etcétera. Entonces, justamente es un momento, digamos que esto puede marcar un hito de hacia dónde va la izquierda en este momento en nuestro país, de hacia dónde nos dirigimos, de que nos tenemos que recomponer, de que tenemos también que reflexionar e invitar a toda nuestra militancia a la reflexión, con objetividad, desde luego, y a no abandonar, ¿no? También a invitarlas a no abandonar el proyecto, porque ahora más que nunca el proyecto Morena y la Cuarta Transformación nos necesita como militancia, nos necesita desde esta parte que muy bien mencionaban, desde el tema de la acción política, de cómo volvemos a reivindicar esta parte de la acción política y no únicamente convertimos a nuestro partido en una maquinaria electoral, sino que cómo lo hacemos desde la acción política, cómo lo hacemos desde la reflexión para la ciudadanía y desde luego de manera muy revolucionaria además, pues cómo fortalecemos la soberanía del pueblo, el artículo 39 constitucional, ¿no? Que después el 41 lo desvirtúa un poco de dónde se deposita la soberanía, pero justo ese es un momento clave para que nosotros fortalezcamos esos principios constitucionales, esos principios de izquierda y de nación. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de Revolución de las Conciencias. Les agradecemos mucho y pues les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que nos compartan, etcétera, y pues a que sigamos acá en la resistencia dentro de la izquierda de nuestro país. La resistencia de la resistencia. Muchísimas gracias. Nos vemos.